La noche sin huellas. La ciudad dormía bajo un cielo gris, encapotado, como si las nubes pesadas supieran lo que estaba a punto de ocurrir. Eran las 3:17 de la madrugada, la hora en que hasta los bares clandestinos empiezan a vaciarse y los guardias de seguridad luchan contra el sueño. Una llovizna fina caía sobre las avenidas desiertas, difuminando las luces amarillas de los postes y convirtiendo las calles en espejos húmedos donde se reflejaban los rascacielos del distrito financiero. Esa madrugada, el edificio Argos Investments, considerado una fortaleza inexpugnable, fue el escenario del crimen que nadie creería posible. Tenía 24 pisos de concreto reforzado, cristales blindados y un sistema de seguridad diseñado para resistir incluso ataques militares, cámaras en cada ángulo, sensores de movimiento, alarmas sísmicas, cerraduras biométricas. La bóveda del piso 12 era su joya, un cilindro metálico de acero importado, con una puerta que pesaba más de 3 toneladas. Un banco suizo habría envidiado esa seguridad. Y, sin embargo, cuando el vigilante nocturno de la zona industrial pasó frente al edificio, notó algo raro: la alarma silenciosa había sido desactivada sin activar el protocolo de emergencia. Confundido, llamó a la central, y minutos después 2 patrullas se estacionaban frente a la torre. Los oficiales entraron esperando encontrar a los guardias atados o algún indicio de violencia. Pero lo que vieron fue desconcertante: todo estaba en orden. Las puertas no estaban forzadas, los guardias de turno seguían en su puesto, aunque con expresiones atónitas, y las cámaras registraban su rutina habitual. Todo normal, salvo un detalle: la bóveda estaba completamente vacía. Lo que debía ser un depósito sellado con millones de dólares en lingotes de oro, contratos empresariales, cajas de seguridad y obras de arte aseguradas, ahora era solo una cámara metálica fría y vacía. Ni una hoja de papel había quedado dentro. El detective Julián Herrera, llamado de urgencia, llegó con su característico abrigo gris empapado por la lluvia. Tenía 48 años, barba incipiente y una reputación que lo precedía. Era el policía que había resuelto crímenes imposibles, el sabueso al que llamaban cuando nadie más podía. Al entrar en la bóveda, caminó lentamente, dejando que su linterna recorriese cada rincón. No hay huellas, no hay marcas de herramientas, ni siquiera polvo removido, murmuró, casi para sí mismo. El joven oficial que lo acompañaba le mostró el monitor de las cámaras. Todo estaba grabado: guardias tomando café, caminando por los pasillos, bostezando. Pero en ningún momento se veía a nadie entrar ni salir de la bóveda. «Es imposible, detective. El robo no pudo haber ocurrido», dijo el oficial, confundido. «Y, sin embargo, ocurrió», respondió Herrera, con una voz grave que llenó el silencio de la bóveda. La noticia estalló en los medios pocas horas después. Los titulares eran incendiarios: el robo invisible, el crimen perfecto, un fantasma vació la bóveda. La prensa se agolpaba frente al edificio, los accionistas gritaban desesperados por la pérdida y la reputación de la policía estaba en juego. A las 9 de la mañana, mientras Herrera repasaba una y otra vez los informes iniciales, sonó su teléfono fijo en la oficina. Una llamada sin identificación. Al contestar, escuchó una voz metálica, distorsionada, que parecía salir de una máquina. «Detective Herrera», dijo lentamente. «El crimen perfecto no es aquel que no deja huellas, sino aquel que hace creer que nunca existieron». El corazón de Herrera se aceleró. «¿Quién eres?», preguntó con firmeza. La voz respondió con un tono burlón. «El juego apenas comienza». Y la línea se cortó. El detective quedó en silencio, mirando el teléfono con el ceño fruncido. No había escuchado amenazas, ni pedidos de rescate. Solo un mensaje, casi un desafío. En lo más profundo de su instinto, supo que aquello no era un robo común. Era una partida de ajedrez, y el enemigo acababa de mover la primera pieza. Desde esa noche, Herrera ya no dormiría igual. Porque en la ciudad había alguien que había logrado lo imposible: ejecutar un crimen perfecto, y retar a la policía a descubrirlo. Las huellas invisibles. El amanecer en la ciudad no trajo claridad, sino más sombras. La lluvia había cesado, pero un manto de neblina cubría las avenidas principales como si la misma urbe intentara esconder su vergüenza. Los periódicos ya gritaban desde los kioscos: el atraco imposible, la policía, en ridículo,
Bóveda fantasma, robo millonario. El detective Julián Herrera había pasado la noche entera en el edificio de Argos Investments, con los ojos rojos de tanto revisar una y otra vez las grabaciones, los informes técnicos, los planos de seguridad. Su instinto, ese que nunca lo había fallado, le decía que algo estaba frente a sus ojos, pero aún no lo lograba ver. La bóveda, según los ingenieros, solo podía abrirse de 3 formas. Con la huella dactilar y retina combinada de 2 directivos al mismo tiempo. Con un código maestro de 18 dígitos almacenado en un servidor aislado, sin conexión a Internet. Dinamitando la puerta, lo cual habría dejado evidencia obvia. Ninguna de las 3 cosas había ocurrido. Herrera pidió acceso a los guardias de turno. Los reunió en una sala pequeña, con el olor a café rancio y tabaco impregnando el aire. Uno a uno, los interrogó. Todos coincidían en la misma historia, no vieron nada extraño, no escucharon alarmas, y las cámaras mostraban su rutina habitual. Pero hubo un detalle que le llamó la atención. Uno de los guardias, un hombre delgado con bigote y voz nerviosa, mencionó algo casi al pasar. A eso de las 2 de la mañana, sentí un zumbido, como una vibración leve en el piso, pero pensé que era el metro pasando bajo tierra. El edificio, sin embargo, no estaba cerca de ninguna línea de metro. Herrera anotó mentalmente el dato. De regreso en la bóveda, se tiró al suelo con una linterna pequeña. Revisó las uniones metálicas, los ductos de aire, incluso las ranuras mínimas del piso. Y ahí, casi invisible, notó algo extraño, un leve rastro de polvo blanco, como yeso o cal, adherido en la junta inferior de la puerta blindada. No tenía sentido. El lugar era limpiado obsesivamente todos los días. Llamó a Marina Ávila, una joven criminóloga con la que había trabajado en casos previos. Ella llegó con su maletín, tras tomar muestras, confirmó lo impensable. Esto no es polvo común. Es residuo de cortadora láser industrial. Alguien evaporó parte del marco de la bóveda. Herrera se quedó en silencio. Eso explicaba el zumbido, pero no cómo habían logrado hacerlo sin activar sensores de calor, humo o vibración. El sistema debía detectarlo de inmediato. Mientras analizaban la grabación por enésima vez, Marina se detuvo de pronto y dijo: «Mira, ¿ves ese reflejo?». En el segundo 2:43 de la grabación, apenas por un cuadro, se veía un destello mínimo en el vidrio de seguridad del pasillo. Como si alguien invisible hubiese pasado frente a la cámara con un objeto brillante. Era apenas perceptible, algo que cualquiera hubiera descartado como un error de lente. Herrera sonrió de lado. No hay crimen perfecto. Solo policías que no miran lo suficiente. Pero aún así, algo no cuadraba. ¿Cómo habían logrado entrar, extraer todo el contenido y salir, sin ser vistos? El destello confirmaba presencia física, pero los rostros no aparecían. Era como si alguien hubiera borrado selectivamente partes de las imágenes. Pidió acceso al servidor interno donde se guardaban las grabaciones sin editar. Cuando el técnico abrió los archivos originales, Herrera sintió un escalofrío. Los videos estaban intactos, pero en cada instante en que los supuestos ladrones deberían aparecer, había un salto de milisegundos, tan preciso que parecía manipulación quirúrgica. Esto no lo hizo un hacker cualquiera, dijo Marina. Esto es alguien que conoce la arquitectura exacta de este sistema. Fue entonces cuando Herrera recordó la llamada de la madrugada: el crimen perfecto no es aquel que no deja huellas, sino aquel que hace creer que nunca existieron. El ladrón no solo había entrado. Había jugado con ellos, con toda la fuerza policial, como si los desafiara a un duelo de ingenio. Los días siguientes fueron un tormento de hipótesis. Se investigó al personal interno, los 2 directivos con acceso estaban en viajes distintos, confirmados por decenas de testigos. Ningún empleado mostró movimientos financieros sospechosos. La hipótesis de un trabajo interno parecía improbable. Pero un nombre surgió una y otra vez en las conversaciones de los analistas: Adrián Volkov, un exconsultor de seguridad ruso, famoso por diseñar sistemas para bancos de lujo y luego desaparecer del mapa tras ser acusado de espionaje corporativo. Nadie lo había visto en 5 años. Herrera empezó a tirar del hilo. Movimientos bancarios en paraísos fiscales, pasaportes falsos, sociedades fantasma en Chipre y Panamá. Todo apuntaba a un cerebro detrás de la operación,
alguien que no solo planeó el robo, sino que quería ser encontrado. La noche del quinto día, cuando Herrera ya estaba agotado, recibió un paquete en la puerta de su casa. No había remitente. Dentro, solo una hoja doblada y una fotografía. La hoja decía: Detective, usted es el único que puede entenderlo. No se trata de dinero. Es algo mucho más grande. La próxima pieza del juego está en el puerto, almacén 42. La foto mostraba un objeto pequeño, metálico, con símbolos grabados. No era oro, ni joyas, ni dinero. Era algo distinto. Algo que, quizá, explicaba por qué alguien había orquestado un crimen de esa magnitud. Herrera comprendió entonces que este caso no era un robo. Era un mensaje. Y que quien estaba detrás, lo quería a él, jugando en el tablero. El tablero invisible. El puerto estaba casi desierto cuando el detective Julián Herrera llegó. El reloj marcaba las 2:15 de la mañana, la misma hora en la que el atraco a la bóveda había ocurrido días atrás. La coincidencia no era casual, quien lo había citado conocía la importancia del simbolismo. El almacén 42 se alzaba frente a él como un gigante dormido, paredes oxidadas, ventanales rotos, un aire denso a sal y combustible marino. Herrera avanzó despacio, con la pistola lista y la linterna apagada. Había aprendido a confiar en su instinto. El silencio que lo rodeaba no era natural, sino preparado. Al empujar la puerta metálica, un chirrido lo delató. Dentro, el lugar estaba sumido en penumbras. Entre cajas viejas y contenedores apilados, brillaba un único punto de luz, una mesa en el centro, iluminada por una lámpara colgante. Sobre ella, una caja metálica con grabados extraños, la misma que aparecía en la fotografía recibida. Herrera se acercó, pero no estaba solo. Desde las sombras, una voz grave y serena lo detuvo. Sabía que vendría, detective. Usted es el único digno de estar aquí. Del rincón emergió un hombre alto, traje gris, cabello entrecano. Sus ojos azules tenían la frialdad del acero. Herrera lo reconoció al instante, aunque jamás lo había visto en persona, Adrián Volkov. Así que es usted, dijo Herrera, apuntándole. El fantasma detrás del crimen imposible. Volkov sonrió, como si aquella acusación le pareciera un cumplido. Crimen, dice. ¿Acaso lo que hice fue un robo? El dinero, las joyas, los lingotes, eran simples cebos. Una cortina de humo. Lo que realmente importaba, está aquí. Golpeó suavemente la caja metálica. Herrera la observó con más atención. No tenía cerraduras visibles, solo símbolos tallados en espiral. ¿Qué contiene? Preguntó. Historia. Poder. Una pieza olvidada que gobiernos y corporaciones llevan décadas persiguiendo. Un artefacto de los años 40, oculto en bóvedas privadas, movido de país en país para evitar que alguien descubriera su verdadero propósito. El detective se mantuvo firme, aunque la curiosidad lo carcomía. Y me citó a mí. ¿Por qué? Porque usted entiende lo que otros no. No busca solo atrapar al culpable, sino comprender el porqué. Usted es distinto a los demás. Volkov dio unos pasos hacia adelante, sin miedo al arma. No podía confiar en nadie más. Ni en sus jefes, ni en los míos. Todos están contaminados. Este objeto contiene datos, coordenadas, claves que pueden desatar guerras o evitar que sucedan. Está codificado de manera que solo una mente con paciencia, como la suya, podría descifrarlo. Herrera lo miró incrédulo. ¿Y por qué no destruirlo? El ruso lo sostuvo con la mirada. Porque hay verdades que deben salir a la luz, aunque incomoden. Un estruendo rompió el momento. Luces rojas comenzaron a inundar el almacén. Decenas de hombres armados irrumpieron desde los costados. No eran policías. Sus uniformes negros, sin insignias, hablaban de una organización paralela. Lo sabía, murmuró Volkov, entre resignado y satisfecho. No podía ser tan fácil. Los hombres gritaban órdenes en inglés y ruso mezclados. Herrera tuvo que decidir en segundos, entregar a Volkov y la caja, o jugar el rol que, sin quererlo, le habían asignado. Se cubrió tras unas cajas y comenzó un tiroteo frenético. El eco de los disparos rebotaba en las paredes oxidadas. Herrera logró neutralizar a dos atacantes, mientras Volkov se desplazaba sorprendentemente ágil para alguien de su edad.
Ambos encontraron refugio detrás de un contenedor. Detective, dijo Volkov, jadeando. Si ellos se llevan la caja, todo estará perdido. No lo hacen por justicia ni por seguridad. Lo hacen por control. Una bala impactó a centímetros de la cabeza de Herrera. El detective comprendió que no podía seguir el juego de otros. Con un movimiento rápido, tomó la caja y la guardó en su mochila. Volkov lo miró, intrigado. Entonces, ¿usted decide? Herrera no respondió. Condujo a Volkov hasta una salida trasera, disparando para cubrir el escape. Afuera, el aire salado del puerto les dio un respiro. Corrieron hacia un muelle abandonado donde un viejo bote pesquero estaba amarrado. Minutos después, ya en el agua, alejándose de los gritos y sirenas, Herrera finalmente se permitió respirar. Volkov lo miraba con una mezcla de cansancio y satisfacción. Lo ha elegido, detective. Ahora usted es parte del tablero. Herrera lo encaró. Yo no estoy de su lado, Volkov, ni del de ellos. Voy a descubrir qué hay en esta caja y me aseguraré de que nadie la use para manipular al mundo. El ruso sonrió de manera casi paternal. Exacto. Eso lo convierte en el jugador perfecto. El amanecer comenzó a teñir el horizonte. Herrera abrió la caja, esperando encontrar lingotes, armas o documentos secretos. Pero dentro había algo más inquietante, un cilindro metálico con conexiones antiguas, como una unidad de almacenamiento primitiva, cubierta de símbolos matemáticos y códigos encriptados. Marina Ávila, la criminóloga, lo había acompañado hasta el muelle en secreto, y al ver el objeto murmuró: Esto no es dinero ni joyas. Herrera lo comprendió de inmediato, lo que se había robado no era un tesoro, sino información. Datos que podían reescribir la economía, exponer secretos de gobiernos, o incluso desatar guerras. El detective guardó el cilindro bajo su chaqueta. El caso, oficialmente, nunca se resolvió. Los periódicos hablaron del crimen perfecto, de la humillación de la policía, de la fuga del misterioso Volkov. Pero solo Herrera, Marina y un reducido círculo sabían